Bueno, y continuamos con nuestras clases de historia por TV INEJA, Canal 3, el canal de la Institución Educativa de Juan Arias. Queridos estudiantes, estamos trabajando la época indígena del territorio colombiano. Eso es lo que estamos trabajando. Ya hemos desarrollado el primer periodo de la época indígena, que fue el periodo del Paleoindio. Aquel periodo que fue muy atrasado y que los indígenas todavía vivían épocas remotas, que utilizaban herramientas de piedra para hacer sus instrumentos de trabajo, para hacer cuchillos, raspadores, buriles, puntas de proyectil. En aquella época del Paleoindio el hombre se alimentaba de frutos silvestres y también de la caza de grandes animales como el mamut, y que se organizaba socialmente en hordas primitivas, pequeños grupos de hombres primitivos. También trabajamos ya el período arcaico, que le siguió al período del Paleoindio, que tuvo como característica que se inició prácticamente después de la última glaciación, la glaciación de Wisconsin. Así se llamaban los intensos periodos de frío que se tomaban a la Tierra y que hacían que se congelara gran parte de sus aguas de mares, océanos, ríos, lagos, ciénagas, etc. Después de ese periodo arcaico llega el periodo formativo. Decimos que el periodo formativo se divide en tres. Formativo inferior, formativo medio y el formativo superior, jóvenes. Formativo inferior, formativo medio y el formativo superior. Pues bien, vamos a estudiar un poco el periodo del formativo inferior de la época indígena del territorio colombiano. El periodo formativo tuvo un gran ascenso, un gran adelanto, un gran desarrollo. Fue un paso agigantado para las culturas indígenas del territorio colombiano, para nuestros antepasados. Esto consiste en que se inició por parte de los indígenas la agricultura. Imagínense convertirse de recolector de lo que encuentre, convertirse y cambiarse a productor de alimentos. Se tiene noticia que en el formativo inferior se inició la agricultura, sobre todo de productos como el maíz y la yuca. El maíz y la yuca son originarios del territorio americano. Así como en Europa y en el viejo continente fue el arroz y el trigo, acá en América los indígenas tenían como base de su alimentación el maíz y la yuca. Con el maíz hacían, imagínese usted, alumno Juan Ariero, mazamorra de maíz biche, bollos, chicha. Y con la yuca hacían torta de yuca, lo que se conoce más comúnmente con el nombre de casabe. Con la yuca hacían también otros productos. Pues bien, hay dos poblados que se tenga noticia en el territorio colombiano
donde se han encontrado budares. Los budares son platos pandos de piedra, platos de piedra, donde molían la yuca. Y por eso se dice que fue uno de los primeros productos que el indígena del territorio colombiano empezó a cultivar, el maíz y la yuca. En Momil 1 y en Momil 2 fueron los lugares donde los antropólogos e investigadores han encontrado los indicios de que en el territorio colombiano se empezó a cultivar y a utilizar la yuca y el maíz. Momil queda en territorio de la costa atlántica colombiana, en el departamento de Córdoba. Todavía es una población donde abundan los indígenas, donde se encuentran muchos indígenas. El desarrollo o la aparición de la agricultura en Colombia, en el territorio colombiano, nos deja saber que los indígenas empezaron a ser sedentarios. Sedentarios. La palabra sedentarismo significa lugar fijo de residencia. Ya no tenían que andar caminando de un lado para otro, claro. Si conocían la agricultura, sembraban la yuca, el maíz, el ají, la batata, calabaza, y ya no tenían que irse, esperaban sus cosechas. Por eso les decía que fue un paso agigantado en el desarrollo de las culturas indígenas del territorio colombiano. Ya para esta época del periodo del formativo inferior, el hombre tenía otras organizaciones sociales más avanzadas. Empezó a convivir en pequeñas tribus, gobernadas por un cacique, por una persona que mandaba a la población y los demás respetaban. Cabe anotar que para la época del periodo formativo inferior no existía el dolor de cabeza de la humanidad. ¿Cuál? La propiedad privada. Todo era de todos. Todo era de todos. Incluso se tiene noticia de que los indígenas cultivaban sus productos y guardaban un porcentaje importante para las épocas de escasez. Tenían plantas de silos donde guardaban sus productos. Para las épocas de escasez, cuando no había muchos productos, los sacaban y era de manera igualitaria. No había propiedad privada. No había unos que comían bastante y otros que no comían nada como ahora. No habían mesas repletas de alimentos y otros sin un mendrugo de pan. Es decir, en esta época indígena del formativo inferior no existía aún la propiedad privada. Pues, jóvenes, la historia de la época indígena, el periodo del formativo inferior, y en la próxima clase estaremos estudiando el formativo medio, una importante etapa de la época indígena del territorio colombiano. Hasta entonces.